A pocos años de celebrarse el bicentenario de la independencia nacional, la gestión del presidente de la República, Pedro Pablo Kuczynski, y del ministro de Cultura, Salvador del Solar, está empeñada en dotarle al país, por primera vez en la historia, de una política nacional de cultura, herramienta fundamental que nos permitirá determinar la visión, los fines y las estrategias necesarias para colocar a la cultura como una dimensión fundamental del desarrollo del país y atender las necesidades y derechos culturales de la ciudadanía. La elaboración y aprobación de la Política Nacional de Cultura es urgente y necesaria, considerando que nuestro país es uno de los pocos países en el mundo que es cuna de civilización, con toda la riqueza y diversidad cultural que ello implica. Porque tenemos 55 pueblos indígenas en los Andes y en la Amazonía. Porque en nuestro país existen 47 lenguas indígenas habladas en la actualidad. Porque más de 170 expresiones culturales de los pueblos han sido declaradas Patrimonio Cultural Inmaterial de la Nación. Porque tenemos varios monumentos arqueológicos e históricos que han sido declarados Patrimonio Mundial por UNESCO. Porque se estima que existen alrededor de 100.000 monumentos arqueológicos prehispánicos y porque tenemos un potencial infinito de industrias creativas que deben ser revaloradas y promovidas. Durante muchos años, el Estado peruano, a través de diversas instituciones, promovió la cultura en el país, pero lo hizo de manera aislada, incompleta y desarticulada, con una institucionalidad incipiente y débil, con escasos presupuestos, sin lineamientos claros y con muchas otras dificultades. La Política Nacional de Cultura permitirá superar estas limitaciones para impulsar un trabajo concertado, eficiente, articulado y claramente definido. La Política Nacional de Cultura es elaborado mediante un proceso participativo, donde los actores sociales, instituciones públicas, organizaciones artísticas y culturales y otros sectores profesionales participan con sus aportes y propuestas. En esa orientación, el 29 de agosto se llevó a cabo un importante taller macrorregional sur donde participaron aproximadamente medio centenar de delegados de las regiones de Arequipa, Puno, Apurímac, Madre de Dios y Cusco. Bueno, el Ministerio de Cultura está elaborando la Política Nacional de Cultura. Como sabemos, el Perú es uno de los pocos países que no cuenta con una política nacional. Esto hace que a veces nuestros esfuerzos no sean articulados, no tengan un norte claro ni objetivos precisos. Lo que estamos tratando de hacer es un poco construir sobre iniciativas que se habían hecho anteriormente y para ello lo estamos haciendo de manera participativa e inclusiva. Es un trabajo que hemos iniciado en enero de este año y es una prioridad de la gestión del ministro Salvador del Solar. Hemos empezado teniendo varias reuniones en Lima con algunos expertos del sector cultura, tanto de patrimonio cultural, de interculturalidad, de industrias culturales y artes, y hemos podido identificar algunos de los problemas y algunas de las líneas más relevantes para este instrumento que estamos tratando de construir. Ahora estamos acá en Cusco desarrollando el segundo taller macrorregional. En esta ocasión acá es el taller macrorregional del sur. Asimismo hemos tenido ya un taller macrorregional en el norte. Vamos a tener pronto uno en Iquitos, en la selva, y vamos a tener uno en el centro del país. Lo que queremos hacer en estos talleres es poder recoger cuáles son las problemáticas del sector cultura en las regiones, ¿no? No hay nadie mejor que los propios
actores de las organizaciones culturales y de las instituciones culturales y de las propias DDCs en cada región para saber cuáles son los problemas más importantes y cuáles son aquellos que prioritariamente deben ser solucionados. Lo que queremos finalmente es tener una sistematización de cuáles son esta problemática con un diagnóstico. Esa es una primera fase de diagnóstico, establecer un marco conceptual de a dónde queremos ir. Queremos llevar la cultura a un lugar predominante, queremos llevar la cultura como un motor de desarrollo de comunidades y desarrollo de personas. Para eso vamos a hacer un diagnóstico. Posteriormente tenemos que diseñar el instrumento y en una tercera fase vamos a entrar a la socialización y validación de la política. Esto lo vamos a hacer a través de una página web en donde vamos a poner un link donde toda la población, a través de sus distintos representantes, puedan acceder y realizar sus aportes para así poder socializarlo, legitimarlo y validar esta propuesta. Esperamos tener la propuesta hacia diciembre de este año. Vamos a tener antes de ello una oportunidad para socializar esto también a nivel internacional. Vamos a tener un foro internacional de cultura hacia octubre de este año en la ciudad de Lima y esperamos contar con este instrumento hasta diciembre, que entre a un proceso de aprobación para que a inicios del siguiente año ya contemos con una política nacional de cultura y nos podamos abocar a la elaboración del plan de implementación. En el taller realizado en el Centro de Convenciones Cusco, la participación de los representantes regionales fue muy importante, ya que en las mesas temáticas se plantearon diversas propuestas y planteamientos referidos a los diversos campos del quehacer cultural, recogiendo las experiencias y capacidades de los actores y gestores culturales. Siendo la cultura un concepto tan amplio y diverso que atraviesa casi todas las actividades humanas, el trabajo de elaboración de la Política Nacional de Cultura se plantea segmentar en las propuestas en 3 grandes áreas con indicadores precisos, señalando programas y acciones. En los distintos talleres se abordan las distintas temáticas o problemáticas, ¿no? Normalmente sabemos que hay como 3 grandes áreas, ¿no?, en las que trabaja el Ministerio de Cultura y en general todo el sector. Patrimonio cultural, ¿no?, que esto implica patrimonio cultural inmaterial, material, ¿no?, arqueológico, histórico, industrias culturales y artes, que implican, ¿no?, libro, teatro, cine, etcétera, música, asimismo interculturalidad, ¿no?, porque consideramos que es importante que el tema de identidad, de reconocernos a nosotros mismos, de luchar contra el racismo y la discriminación, son parte del trabajo que el sector cultura tiene que hacer en favor de la población. Nosotros sabemos que el sector cultura es uno de los que tiene presupuesto más bajo, ¿no? No tenemos ni siquiera el 0.4 del presupuesto nacional, y lo que nosotros tenemos que hacer es poder invertir nuestros recursos y enfocar nuestras energías en aquello que tenga mayor impacto. Así es, tenemos que optimizar, digamos, los recursos escasos. Eso por un lado. Por otro lado, las iniciativas, hay muchas iniciativas del sector cultura, tanto de la sociedad civil como por parte del Estado. Las distintas DDCs, el ministerio, pero estas no han estado articuladas. Entonces, creo que una de las cosas más importantes es que vamos a poder ver que estas acciones van a estar más articuladas, todos van a tener un norte preciso y por lo menos los distintos actores que participamos en el sector vamos a saber cuál es el camino que debemos seguir y hacia dónde estamos apuntando, ¿no? Si nosotros potenciamos, por ejemplo, nuestras industrias culturales, esto impacta incluso en el propio PBI del país, ¿no? Incluso en la generación de empleo, ¿no? Pero hay todavía un cierto desorden. El Ministerio de Cultura tiene 7 años de formado. El INC, bueno, tenía una lógica distinta, ¿no? Entonces, esta herencia del INC
y esta nueva configuración en un ministerio es algo que todavía se está formando. Entonces creo que esta política va a servir como un marco, ¿no? Como una ruta a seguir y con un plan de implementación. Y esto es bien importante, que esta política no se quede en el cajón. En un plan de implementación que tenga un cronograma, que tenga algunos indicadores que cumplir y algunas metas claras, ¿no? Y en base a eso se va a tener un presupuesto mucho más claro, en qué se está gastando, cuánto se necesita, cuál es la capacidad instalada en el sector para poder gastarlo, qué nos falta, ¿no? O qué de repente tenemos que optimizar. El Taller Macrorregional Sur para la elaboración de la Política Nacional de Cultura fue un primer paso de este proceso. Y en los siguientes meses se darán los siguientes pasos mediante el diseño de esta política con el trabajo en gabinete por parte de especialistas, y posteriormente se realizarán nuevos talleres de consulta pública a nivel nacional para la socialización y validación de la Política Nacional de Cultura. El proceso, que se inició en el primer trimestre del presente año, bajo el liderazgo del Ministerio de Cultura, tiene una duración de 10 meses, debiendo concluir exitosamente en el mes de diciembre con la aprobación del documento final. Es preciso señalar que el Ministerio de Cultura no hizo borrón y cuenta nueva para empezar de cero este proceso. Por el contrario, mediante varios equipos técnicos, ha recogido todas las experiencias desarrolladas en los últimos años para recuperar aquellos aspectos positivos y constructivos que se han impulsado desde diversas instituciones públicas y privadas. Con la Política Nacional de Cultura, la ciudadanía contará con el primer instrumento dirigido a generar beneficios e impactos en la puesta en valor de nuestro patrimonio cultural, tanto material como inmaterial, la promoción e impulso de la producción y consumo de las industrias culturales y el fomento de nuestras múltiples identidades culturales. En diciembre, tenemos por primera vez la Política Nacional de Cultura debidamente aprobada.